Sí, doctora. Ok, gracias. Ahora vamos a ver respiratorio. Me tardé un poquito más con digestivo, pero todos los parámetros van a ser los mismos. Entonces ya ahí nos vamos más rápido. ¿Alguno ha trabajado con caballos? ¿Ha estado de voluntario? ¿Algo? ¿O nadie ha estado con...? Bueno, más bien si alguno sí, diga que sí, si no, pues nadie. Yo sí. ¿Qué estás ahorita o estuviste o qué haces? Pues, bueno, llevé la materia de exterior en segundo y a veces en verano trabajo en un campamento con caballos. Entonces, pues, sí. Ok. Entonces, sí, porque muchas veces cuando ya, aunque haya sido exterior o alguna materia, pues ya más o menos tenemos un poco de idea precisamente de algunos puntos que podemos ver en la clase. ¿Se escucha mucho ¿cómo se llama? ¿Esta podadora o más o menos? Porque aquí sí. No se escucha bien. Ah, es que es lo malo de los vecinos. Ok, entonces vamos a empezar igual un poquito con introducción. Entonces, ¿cuáles y cuántos son los senos paranasales? ¿Quién me dice? ¿Nadie? Esmeralda Campos. Itzel Montserrat. Sí, es el frontal, el Ajá, maxilar. frontal, 2 maxilares, que va a ser rostral y caudal, que es el que vemos. El B2 sería maxilar rostral y el B1 es maxilar caudal. Ajá. Es fenopalatino. Ok, esfenopalatino. Normalmente puede ser como 2, que sería el esfenoidal y el palatino, pero lo más común es que lo conozcamos y que más o menos en cuanto a distribución sea 1, que es esfenopalatino. Ajá. Acá, Andrea, 6 pares. No, de pares no son 6, porque no todos son pares. Pero, ajá, ¿cuál más? Llevamos 1, 2, 3, 4, 5. Y dependiendo de la literatura pueden ser 7 u 8. Entonces nos faltan 3. ¿Cuáles nos faltan? A ver, ¿quién le ayuda? Itzel. Miguel Blanco. Jonathan Acosta, ¿ya estás por aquí? Jonathan Acosta. Bueno, creo que está dormido. Entonces, sí estoy. Muy bien. Entonces, nos falta otro que también está en par. Ese es muy difícil de evaluar y prácticamente no lo podemos ver. Hay un espécimen en el hospital. Ay, creo que le voy a tomar unas fotos. Pero es que, bueno, desafortunadamente esto en la práctica es pues más fácil, ¿verdad? Que lo vean. Pero están los conchales,
que va a haber un conchal dorsal y un conchal ventral, ¿ok? Entonces, en esta otra imagen que tenemos donde se ven los meatos pues va a ser toda la parte negra que se ve aquí, que son los 3 pasajes. Más o menos ahí están los conchales. Y nos falta uno que puede o no ser considerado un seno, que sería el etmoidal. ¿Qué deben de tener los senos? ¿Qué hay en los senos? En los senos, ajá. ¿Quién iba a hablar? No, bueno. ¿Va a haber aire? Tiene que haber aire, o sea, no hay nada. Entonces, cuando estos senos tienen algo, es cuando ya vamos a tener un problema. ¿Qué es ese algo? ¿Qué puede haber en los senos? ¿Qué podemos encontrar? ¿Qué, perdón? No se escuchó. ¿Moco? Puede haber moco, que normalmente va a ser que hay un estímulo constante. Vamos a pensar que puede ser alguna hipersensibilidad. Parásitos, no, sí, también puede haber, no es a lo mejor tan común como vamos a pensar los borregos, ¿no? Pero podría ser algún tipo de larva, ya ven que también las moscas en todos lados están. Exudado, ajá, puede que esté un absceso o simplemente pus libre, ¿no? ¿Qué más podemos encontrar? Hemorragias, ajá, puede haber, a lo mejor vamos a pensar que simplemente una úlcera, una herida, y que de repente esté sangrando o se estimule, ¿ok? O un hematoma como tal, ¿no? Que es muy común, de hecho, el hematoma etmoidal, que depende, como cualquier hematoma, depende del tiempo y del cuerpo y de cómo se trate, pueden llegar a convertirse en abscesos. Y también puede ser el hematoma. No, el tipo de masa es diferente. Deja ver si, no, es que tengo una foto de un hematoma de pólipo, creo que no tengo foto, pero el pólipo va a ser una neoplasia, ¿ok? Y el hematoma pues simplemente va a ser la sangre, ¿no? Entonces el tipo de tejido va a ser diferente, ¿no? Entonces, después les voy a poner una foto. Pero también podemos tener pólipos, ajá, que eso sería más en la cavidad nasal, ¿no? O sea, no estaría como tal en los senos, pero sí en la cavidad nasal es más común. ¿Qué más? Los quistes paranasales. Los quistes es muy común, de hecho son de las principales cirugías, que no sé si han escuchado un flap, que es una ventana frontonasal, y es muy común que sea por un quiste para su extracción, ¿no? Entonces, también hongos, ¿no? Y la sinusitis es muy raro, puede pasar, pero es muy raro que sea una sinusitis primaria. Generalmente son sinusitis secundarias. Y en este caso en esta imagen donde tenemos el A, pues es el frontal. Y quedamos que B1 y B2 son los maxilares. Los dientes de los caballos los vamos a dividir pues vamos a poner ahorita un cuadrante, pero los del maxilar, todos los dientes van a ser siempre del 1 al 11, ¿ok? Aunque no tengan alguna pieza, que a lo mejor, por ejemplo, las hembras que no tienen colmillos caninos, o no todas, se tiene que tomar en cuenta el número, aunque el diente esté ausente, ¿ok? Entonces, se dice que son 11 porque son 3 maxilares, un canino, 4 premolares y 3 molares. Entonces, las piezas 11 y 10 están en contacto con B1, que sería el maxilar caudal, ¿ok? Que corresponde a los molares.
y el primer molar con el último premolar están en contacto con el maxilar rostral. Esto es muy importante porque muchas veces el diente 9 es el diente más viejo, ¿ok? Entonces, es el que generalmente tiende a sufrir algún problema, que puede ser una fractura, alguna infección, y estos dientes crean una línea de fluido hacia el seno. Y por eso se dice que es una sinusitis secundaria. Entonces, esto es muy, muy común en caballos, que tengan sinusitis y exudado, descarga nasal, por los molares, por los premolares o molares. Entonces, por ejemplo, aquí en esta imagen, lo que les comentaba, los meatos, que los tenemos en negro, yo les dije que para sondear un caballo, vamos a poner la sonda justo para entrar a la cavidad y con un dedo vamos a apretar o bueno, a dirigir la sonda lo más ventral que se pueda para que se vaya por el meato ventral. ¿Qué pasa si nos vamos por el meato medio con la sonda? ¿A dónde llega este meato medio? Aquí en esta imagen podemos observar. ¿Qué es esto? Aquí dice, ¿no? Más o menos. Entonces, ¿dónde llega este meato? ¿Y qué podría pasar? ¿No? Bueno, aquí si vemos este meato, llega directamente al etmoides. El etmoides sangra muchísimo, así apenas lo tocan, así lo rozan, lo voltean a ver y sangra. Entonces parece una escena del crimen así impresionante, ¿no? Sangre y como el caballo se está moviendo, entonces mueve la cabeza y sangra en todas las paredes, uno bañado de sangre, el caballo, el piso, el chute, todo está lleno de sangre. Entonces es muy importante que al sondear al caballo sea muy ventral para evitar precisamente que sangre, ¿ok? Esa es la importancia de la técnica del sondeo nasogástrico. Ok, entonces aquí ya vimos un poquito de senos. Aquí, pues, la principal función del sistema va a ser captar el oxígeno necesario y eliminar el CO2. Esto va a ser por medio de un intercambio gaseoso. ¿Cómo se llama ese intercambio gaseoso? Se llama hematosis, ¿ok? Entonces, a ver, tenemos aquí chat. No, sería la hematosis. Entonces, este intercambio gaseoso es muy importante. Ahorita no vamos a ver mucho, pero, por ejemplo, en anestesia puede, pues, ocurrir varios problemas y muchos de los problemas son precisamente por algún puente, por las venas, por el intercambio, pero pues eso ya sería en fisiología y justo en anestesia, ¿no? Pero sería la principal función. Entonces, ¿qué cartílagos son los cartílagos de la laringe? Aquí está una laringe. La laringe tiene 4 cartílagos. ¿Cuáles son? Son 2 aquí. Estos 2, el A y el B. A ver, ¿quién me dice? Tienen que hablar, si no, de todos modos les voy a preguntar. Mejor, si alguien sabe, diga. ¿No? ¿Nadie? Esto lo tuvieron que haber visto en anatomía. Vamos a tener, un tiroides, ¿ok? Que va a estar un poco aquí abajo del epiglotis, que no se ve. Una epiglotis, que es la lengüita. 2 aritenoides y 2 cricoides que están aquí como arriba. Tampoco los vemos, pero están arriba de los aritenoides. Entonces, cricoides, tiroides, epiglotis y aritenoides. Aquí de frente ponemos esta imagen porque es muy común que los caballos
que luego les llaman caballos roncadores. Pueden roncar por varias razones, pero esta es como de las más comunes, intolerancia al ejercicio. ¿Saben cómo se llama esta enfermedad? Como aquí vemos el cartílago aritenoide, el P, está no tiene una adecuada abducción y aducción, ¿ok? Por eso no tiene tono. Esto es principalmente por una falla en el nervio que va a inervar al músculo y el músculo va a sostener justo este cartílago. ¿Saben cómo se llama esta enfermedad? No sé si han escuchado hablar, ¿no? Es la hemiplegia laríngea, ¿ok? Es muy común y podemos hacer una prueba en campo, que es la prueba de la palmada. Esto no va a ser muy objetivo, se puede hacer y ya con base también en lo que podamos llegar a sentir, se realiza la endoscopía, que va a ser ya como tal la prueba definitiva, ¿ok? Entonces, podemos tener muchos trastornos, descarga nasal, epistaxis, hemoptisis, tos, taquipnea, disnea, los ruidos respiratorios anormales, que también los vieron en perros. ¿Cuáles son los sonidos respiratorios anormales? Algunos de los que hayan visto. Crepitaciones, estridores y sibilancias. Y estertores, dijiste. Bueno, también estertor es casi el más común, estertor húmedo o seco. Y pues el normal, que va a ser el murmullo vesicular, ¿no? Más o menos, puede ser sí, bronquial un poco, pero prácticamente el que vamos a escuchar. Y en los caballos no siempre lo vamos a escuchar. De hecho, si ustedes colocan su estetoscopio y no escuchan absolutamente nada, está bien, ¿no? Porque son muy grandes los pulmones y no siempre se ausculta. Ya cuando tiene algún problema, entonces ahí sí como se va a esforzar un poquito más, es donde se exacerban los sonidos y podemos auscultar los anormales o un poquito más el normal. Pero si ustedes no escuchan nada en un caballo, está bien, el caballo no tiene nada. Entonces, aquí la descarga es muy importante. ¿Qué tipo de descarga es? Y siempre recuerden esto para todas las materias y para todos los órganos, todas las regiones que sean dos, bilateral, tenemos que observar la simetría. Es muy importante siempre. Hay veces que vamos a pensar en una placa, ¿no? De repente tomamos una placa del menudillo derecho. Vemos que tiene algo raro, que no sabemos qué es, porque decimos que esto no se ve, o sea, no se ve alguna solución de continuidad, no se ve a lo mejor como esclerosis, alguna reacción. O sea, la verdad es que se ve bien, pero no sé qué es esto. Algo que pueden hacer es tomar una placa ahora del otro miembro, porque a veces algunos caballos pueden tener una condición que no causa dolor, es normal y es bilateral, ¿no? Ya si vemos que es unilateral, no, entonces sí, probablemente tengo un problema, vamos a ver ya qué es, ¿no? Con más estudios. Entonces, recuerden siempre simetría. Y ahora, ¿por qué creen que, cuál sería la diferencia de que sea unilateral o bilateral? La descarga, ¿no? En este caso. No recuerdo bien, pero creo que era de dónde venía. Ok. Sí, de hecho, no sé, nos podemos... Y todos los senos se comunican. No todos con todos, pero sí todos, de cierta manera. Entonces, por ejemplo, si tenemos algo en los senos y va a ser más arriba, más caudal, entonces de cierta manera al final va a llegar a los maxilares. Y ya por la apertura de los maxilares ya va a salir la descarga, ¿no? Pero si tenemos a lo mejor una lesión en los maxilares
en los maxilares, pues entonces solamente va a ser unilateral, porque entre ellos no va a haber comunicación, ¿ok? Ellos son los encargados ya de eliminar. Entonces, también puede ser, ya si viene de vías bajas, ¿no? Que a lo mejor sea de pulmón, de tráquea, y ahí va a ser bilateral porque justo va a drenar en ambos hollares. Entonces, no sé si han escuchado en caballos de carreras la hemorragia pulmonar inducida por ejercicio. Dependiendo del grado que tengan, a veces solamente puede ser con endoscopía o ya si es un grado 4, entonces ya vamos a ver en los hollares, ¿ok? Pero, por ejemplo, esto que es de lo más común en caballos y muy característico que les comentaba hace rato, cuando es descarga unilateral y es un exudado y es fétido así, ustedes lo ven de lejos y lo huelen y dicen, no, seguro es muy probable que sea por las muelas, ¿no? Entonces aquí ya, ¿qué harían para confirmar o descartar? ¿Qué probarían con este caballo? O sea, además de la evaluación de la cavidad oral, pues se le puede tomar una radiografía, ¿no? Además de qué, perdón. O sea, de evaluar la cavidad oral, o sea, abrirle la boquita y pues... Ajá. Uno sería, bueno, primero vamos a hacer nuestro examen físico, ¿no? Entonces, vamos a pensar que en este caso no tiene sonidos, no tiene fiebre, o sea, la verdad es que en el TPR aparentemente está dentro de rango y se encuentra bien, ¿no? Entonces, de entrada de ahí ya decimos, bueno, pues, aunque siempre unilateral y ese olor puede que sea de muela, tenemos que hacer un examen, ¿no? Pero las constantes se ve bien, pues entonces ahora sí a revisar la cavidad. Muchas veces, si en ese momento no se deja abrir muy bien la boca, no tenemos abrebocas y no está tranquilizado, a lo mejor no vamos a poder evaluar muy bien la cavidad, pero vamos a pensar que se dejó poner el abrebocas, se deja evaluar bien o se sedó tantito y se deja evaluar la cavidad y no vemos nada, porque a veces sí puede que haya fracturas o lesiones que solamente se van a observar en radiografía. Entonces, ok, revisamos la cavidad y efectivamente después va a ser una radiografía, ok. Entonces, vamos a seguir. Por ejemplo, aquí, ¿qué vemos en este potro? Este potro, pues prácticamente no puede bajar la cabeza, ¿no? Porque vean el tamaño, el aumento de volumen que tiene en el cuello. Entonces, por el tamaño, la edad, sí lo más probable es que tenga papera, ¿ok? Pero vean el aumento de volumen aquí para, pues, palpar los linfonodos, prácticamente posible. Pero sí podemos palpar si hay calor, si hay dolor, ¿ok? Entonces, los trastornos más comunes va a ser sinusitis, que como les decía, la secundaria es más probable, hematoma etmoidal, quistes paranasales, cualquier afección o infección de las bolsas guturales, gurma o paperequina, hemiplegia laringea, desplazamiento dorsal de paladar blando, influenza, herpes virus, neumonía, pleuroneumonía, enfermedad recurrente respiratoria, ¿ok? Que también es muy común dependiendo de la zona o de la edad, ¿ok? Entonces, historia clínica. Todo esto ya lo vimos, todo ya lo vimos, va a ser raza, sexo, edad, toda la reseña completa, tipo de alimentación. En este caso, lo que a lo mejor nos puede preocupar de la alimentación, si es un caballo que no va a tener como tal una emergencia veterinaria, ok, pero sí es algo crónico, lleva meses con tos, con escurrimiento nasal, con a lo mejor algunos ruidos respiratorios y no son siempre, pero puede ser que sea cuando hace frío o de repente tenga un episodio de agudo unos 4 días y un día no, otro día sí. Entonces, en este tipo de caballos problema, podemos ver el ambiente, ¿no? O sea, hay algo que está estimulando
al caballo. Entonces, podemos ver la caballeriza o podemos ver la cama. Sí, a ver, si es viruta, muchas veces no tienen problema, pero algunas camas son aserrín. Entonces, pues sí, la partícula es muy pequeña y puede estar estimulando la cavidad nasal y el epitelio. O si no, la comida, que también esté muy seca y tenga mucho polvo, también puede ser. Con esto a lo mejor podemos mojar un poco, ¿no? Rociar poquito la comida o la cama en este caballo. La historia clínica, medicina preventiva, en este caso las vacunas, muy importante por influenza, principalmente. Ya vimos esto, instalaciones, cama, todo, ¿ok? Anamnesis, cuando son casos crónicos, más de respiratorio, sí es muy importante. A lo mejor no se van a acordar perfecto, pero sí tratar de, si es propietario o si están hablando con un médico, en dado caso que sea un caballo referido, sí, cuánto tiempo lleva y la cronología, ¿no? O sea, cuando empezó, ¿qué signos tenía? No, pues tenía fiebre y tenía diarrea. Ok, después a los 2 días ya empezó con descarga nasal. Al quinto día ya empezó con obstrucción y disnea. Al 10º día ya empezó con epistaxis, no sé, cualquier cosa, signos que se vayan agregando y tratamientos también que se hayan instaurado en el caballo, ¿no? A lo mejor puede ser que empezó con algún tipo de antibiótico y ya después para el día 15 lo cambió o cualquier problema o bueno, cambio. Esto también ya lo vimos, los parámetros ya los vimos. Solamente cuando estemos auscultando los pulmones es muy importante que tratar de estar en silencio y concentrarnos muy bien para evitar confundir algún ruido con abdominal o en el caso del corazón, también corazón con pulmón. El examen físico, ahora vamos a auscultar toda la tráquea. Va a ser, sí, primero la frecuencia, que es lo primero, va a ser el primer parámetro, y ya después auscultar toda la tráquea. Después nos vamos a ir a todos los lóbulos pulmonares. Ahorita vamos a ver los límites para el campo pulmonar. Tiene que ser en inspiración, en expiración. El caballo tiene que estar en reposo y también podemos evaluar su capacidad de recuperación. Entonces podemos darle cuerda unos 5 minutitos y después de 15 minutos volvemos a tomar sus constantes para ver si sí se pudo recuperar en esos 15 minutos o no se recuperó, ¿ok? La fiebre, bueno, la temperatura, las mucosas va a ser lo mismo, la turgencia de la piel, los sonidos, el pulso, ¿no? Entonces ahora nos vamos con las pruebas auxiliares, que es epífora. ¿El lagrimeo constante? Ok, es el lagrimeo constante. Normalmente la epífora va a ser un signo de enfermedad ocular, pero aquí nos pasa como con los senos, ¿no? Solo que aquí va a ser al revés. El principal signo de epífora va a ser de lo más común que puede ser úlcera corneal o uveitis, cualquier problema de oftalmología. Pero en este caso, por eso les comento mucho de la simetría, porque este caballo tenía epífora, entonces, ¿qué es lo primero que se piensa? Ok, vamos a teñir el ojo, ¿no? Hay que ver si tiene úlcera, aunque el ojo se ve bien, ¿no? Pero pues hay que hacer un examen. Entonces ya lo teñimos, se ve bien, y observando al caballo, tiene un aumento de volumen, más o menos por el canto medial, a la altura de la cresta facial, ¿ok? De frente, esto de frente, de lado casi no se observa, aunque sea muy ligeramente. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Pues a lo mejor podemos tomar una placa o una endoscopía y resulta que sí, tiene una masa que lo que hace es que obstruye por dentro de la cavidad nasal el conducto nasolagrimal. ¿Okay? Entonces aquí la epífora es por obstrucción del conducto en la cavidad nasal. Los senos, pues es por percusión. Entonces, los únicos que vamos a poder percutir va a ser el frontal y los maxilares, ¿ok?
Entonces, el frontal prácticamente como si tocáramos una puerta con toda la mano, porque pues es muy grande toda la frente del caballo. Entonces, siempre van a escuchar esto de mate resonante, pero esto es hasta que ustedes hagan algunos exámenes físicos y puedan agudizar un poco el oído e identificar los diferentes sonidos. Pues mate simplemente les puedo decir que es cuando el seno, que es un órgano que tiene que estar hueco, pues se ocupa por algo que todavía no sabemos qué, pero se ocupa. Entonces, pues simplemente es un ruido seco, que es lo que se le llama mate, ¿ok? Pero pues ustedes a lo mejor agarren un libro que esté denso, una sandía, pues más o menos es lo que nos puede decir que hay algo que está ocupando los senos. Y resonante, pues es algo hueco, ¿no? El sonido va a ser pues más libre porque puede viajar en esa cavidad. Ahora, cuando estamos revisando el caballo, un tip es que afortunadamente tiene un diastema donde nos puede proteger de mordidas. Podemos sacar la lengua y empezar a percutir y se escucha más el sonido, ¿ok? Entonces, ¿qué características debe de tener? Que lo vieron en medicina individual, un examen físico. ¿Niños que están ahí? ¿Cuáles son las características? Sistemático, completo y ordenado. Siempre recuerden que el examen físico ustedes lo van a hacer como quieran, pero tiene que ser completo y ordenado. Algunos lo hacen por sistemas, ¿ok? Otros lo pueden hacer por regiones. Yo siempre lo hago de rostral o craneal hacia caudal, ¿ok? Siempre. Entonces, ustedes como quieran, pero siempre tiene que ser completo. Entonces, ¿qué vamos a evaluar en la cabeza? Díganme qué vamos a evaluar en la cabeza. Hablen para que se despierten. Simetría. Pues, las orejas, Las orejas, ¿qué vamos a evaluar en las orejas? pues si tienen alguna secreción, si están limpias, si se mueven bien. Ok. La piel. Orejas, muchas veces tienen garrapatas, entonces si tiene secreción, si tiene exudado, si tiene garrapatas, si tiene algún cuerpo extraño, todo, ¿ok? Orejas, ajá. Cavidad oral, como es un examen físico general, pues simplemente va a ser tratar de ver principalmente incisivos caninos y a lo mejor un poco premolar, que es lo que nos deja. La lengua, va a ser el cachete, ¿no? Cavidad oral, ajá. Mucosas, como ya lo vimos, si están secas, si están húmedas, el tiempo de llenado. El color, también la mucosa podemos observarla ocular. Los ojos, ¿qué vamos a revisar en los ojos? Ajá, secreción puede ser. La pupila, que va a ser el reflejo de deslumbramiento, que es como se llama. Si tiene miosis, si tiene midriasis, si es adecuada. Los párpados, la esclera, si presenta alguna coloración. ¿Qué más? De los ojos, pues prácticamente es un poco lo que vamos a revisar. A menos que ya veamos que sí tiene, no sé, epífora, blefaroespasmo, edema, secreción, algún signo de dolor o de enfermedad, pues ya nos vamos a ir directamente a hacer un examen oftálmico. Pero en general va a ser eso. ¿Qué más? Ya tenemos ojos, orejas, cavidad oral.
Simetría en general, no se puede ser los músculos temporales, que son músculos de la masticación, se me fue el nombre. Bueno, los cachetes, la cavidad nasal, las crestas faciales, ¿ok? Entonces, los senos, que ya les había comentado, y los pares craneales. A ver, Brenda Valdivia, ¿cuáles son los pares craneales? No está Brenda. Daniel Espinosa. El olfatorio, óptico, el trigémino. ¿Cuál es el trigémino? El quinto. Ok, ajá. Si no los dicen en orden, es importante decir el número y el par, porque a veces si les digo, tiene un daño en el par 6, pues van a decir cuál es el 6, ¿no? Entonces, si no van así corridos del 1, entonces ¿cuál es cuál? Ajá, trigémino el quinto. ¿Qué más? Es que no recuerdo cuál es el tercero. Oculomotor, ajá. El troclear es el cuarto. Ok. El facial, no. Ay, no me acuerdo del sexto. Abducens, abductor. El séptimo. El séptimo. Vestíbulo coclear. El 8. Glosofaringeo el 9. El vago el 10. El accesorio el 11 y el hipoglótico el 12. Ok, el hipogloso. Entonces, Jonathan, ¿cuáles son las ramas del trigémino? Oftálmica, maxilar y mandibular, ¿ok? Entonces, esto es muy importante que ya los pares craneales no, es la mandibular. Oftálmica, maxilar y mandibular. Son las 3 ramas. Entonces, ya que estemos, si es que se van a dedicar a medicina individual, principalmente caballos y perros y gatos, siempre en un examen físico, si no tiene algún problema nervioso, pues vamos a revisar rápidamente los pares craneales. Ya si vemos que tiene algún problema, entonces sí se va a hacer un examen neurológico. Pero siempre al menos es ya saber, ¿no? Los pares craneales, que es oftálmico, óptico, oculomotor, troclear, trigémino, abducens facial, vestíbulo coclear, glosofaringeo, vago, accesorio y hipogloso. Eso ya de anatomía uno ya los debemos de tener, ¿ok? Porque en cuanto ustedes empiecen ya sea prácticas o ya a trabajar, pues son muy importantes. Entonces, ¿cómo es que los vamos a revisar brevemente? Pues el olfatorio, podemos acercar algo a los hollares, ¿ok? Algo que tenga un olor fuerte y ver la respuesta del caballo, si es que dilata los hollares, empieza a tratar de acercarse. El 2, el óptico, va a ser con el reflejo de deslumbramiento que les comentaba para la pupila directamente, que es el nervio óptico. El 3, que es el oculomotor, lo que es el 3, el 4, que es el troclear, el 6, que es el abducens,
y el 7, que es el facial, que tiene una parte motora, va a ser principalmente para todo el globo ocular. Entonces podemos ver si el caballo, tratar de nosotros mover nuestra mano y verificar si ve arriba, abajo, medial, lateral, si tiene algún tipo de estrabismo, ¿ok? El párpado si lo cierra bien. Entonces el trigémino puede dar la sensibilidad a la córnea, ver si el reflejo de amenaza también para el facial, prácticamente, si tiene las orejas las dos simétricas, si una no tiene tono, la otra tiene tono, vestíbulo coclear, podemos acercarnos a cada una de las orejas y chasquear, ¿no? Cualquier sonido para ver si él mueve toda la oreja, tratando de identificar el sonido, ¿ok? El glosofaringeo podemos darle algo para ver cómo traga, también el efecto el reflejo de glusión. El hipogloso, vamos a sostener la lengua y ver si tiene fuerza, si la retrae. Esto lo podemos hacer a la par de los senos. Con una mano podemos agarrar la lengua y mientras vemos si funciona el hipogloso, con la otra mano podemos empezar a percutir, ¿ok? Y pues ya, prácticamente son los que vamos a evaluar. Entonces ya, eso de la cabeza ya la tenemos y ya nos vamos a ir al cuello, ver la yugular, si tiene algún trombo, si tiene fibrosis, ¿ok? Y todos nos vamos al tórax. Continuamos con el examen. Los linfonodos tienen que ser del mismo tamaño, tenemos que evaluar tamaño, temperatura, movilidad, ¿okay? Sensibilidad. Esta es la que les comentaba, la prueba de la palmada. Entonces va a ser cruzada. Vamos a poner nuestros dos dedos, que va a ser el pulgar y el índice, en la laringe, en los cartílagos. Y con la otra mano vamos a dar una palmada en la espalda. Entonces, cuando nosotros damos la palmada, va a vibrar el cartílago cruzado. Si estamos dando la palmada del lado izquierdo, va a vibrar el cartílago derecho. Y si nosotros no sentimos esa vibración, no hay una respuesta, puede ser que lo más probable es que no tenga tono y esto que sea hemiplegia laringe. ¿Ok? Entonces ya si vemos que esta prueba no resulta, podemos realizar una endoscopía. Los campos pulmonares los vamos a auscultar, vamos a trazar unos límites imaginarios que va a ser primero 1 por todo el borde de las apófisis transversas de las vértebras torácicas. ¿Ok? Entonces esta línea va a terminar más o menos en el coxal, ¿ok? En el ilion, en la punta. Después vamos a bajar esa línea por las costillas hasta el gifoides, ¿ok? Entonces, del gifoides vamos a trazar otra línea a la punta del codo y de la punta del codo vamos a subir por el borde caudal de la escápula. Y todo ese va a ser nuestro campo pulmonar. El estetoscopio ¿Lo puedes repetir, doctora? Perdón. Sí. Apófisis transversas de las vértebras torácicas. Vamos a llegar a la punta del ilion, de ahí vamos a bajar al gifoides, del gifoides vamos a hacer otra línea al codo, a la punta del codo, y del codo vamos a subir otra vez a los transversos por el borde caudal de la escápula. Y entonces ya tenemos todo ese campo. Vamos a colocar el estetoscopio en los espacios intercostales y vamos a evaluar. Vamos a dividirlo en 4, más o menos como los sonidos intestinales. Pero en este caso va a ser 4 de un lado y 4 del otro lado. Que va a ser una línea imaginaria a la mitad, dividiendo en craneal y caudal. Y otra va a ser transversal, dividiendo en dorsal y ventral. Entonces vamos a tener un campo cráneo dorsal, cráneo ventral, caudo dorsal y caudo ventral. Entonces ya empezamos a auscultar y podemos decir, tiene estertores en el cuadrante caudo ventral, ¿ok? Y a lo mejor ya podemos poner más énfasis con alguna otra prueba. También está la prueba de esfuerzo que les comentaba, siempre va a ser en estática, lo ponemos a trotar o a caminar, después ver la recuperación. Y la prueba de la bolsa.
Esto lo que hacemos es colocar una bolsa, como está en esta imagen, la fijamos en el almartigón y se la vamos a dejar al caballo ahí por no más de 1 minuto. El caballo va a empezar a inspirar, expirar, inspirar, expirar dentro de la bolsa y como es un espacio pequeño, va a empezar a forzar, ¿ok? Y esto nos va a ayudar a que nosotros podamos auscultar mejor los pulmones, la tráquea. Después retiramos la bolsa, él inmediatamente va a hacer... ¿ok? Y ahí también seguimos con nuestro estetoscopio para ver justo, para escuchar todo el paso del aire. Podemos percutir también los pulmones, también va a ser mate resonante porque son órganos de aire. No se va a escuchar hueco a lo mejor como los senos, pero sí podemos escuchar si hay algún tipo de consolidación que puede ser absceso o alguna masa, sí se va a escuchar más mate. Y resonante si el óvulo está libre. El hematocrito también ya lo vimos. También la hidratación, laboratorio muy importante. En este caso podemos realizar hemograma al menos cada 24 horas los primeros 3 días para ver si se está controlando la inflamación. Podemos mandar directamente indicadores de inflamación. Podemos realizar también un análisis de líquido, en este caso sería líquido pleural, por una toracocentesis, en vez de abdominocentesis, aquí sería toracocentesis, que puede ser en el 6º, 7º, 8º espacio intercostal. Aquí tenemos una imagen donde ya está el DREN, analizamos el líquido pleural. Bueno, primero drenamos, porque si tiene mucho líquido, va a empezar a causar roces en la pleura, que es lo que podemos auscultar, y aparte, pues no va a dejar a los pulmones que se expandan correctamente. ¿Okay? Analizamos ese líquido y a ver qué nos dice el laboratorio. La endoscopía, ahora nos vamos a enfocar más a la cavidad nasal, después la faringe, todos los cartílagos de la laringe, la entrada al esófago, las bolsas guturales, la tráquea, podemos llegar a la carina, ¿ok? Y algunos bronquios principales. Esto es lo que les comentaba. ¿Alguien sabe qué es esta masa que vemos aquí? Esto es el etmoides. Vean cómo está altamente irrigado. Está de mírame y no me toques porque sangro. ¿Qué es esa masa que se ve aquí? Muy fea. Ah, nos quedan 2 minutos. ¿Es un hematoma? Sí, este es un hematoma etmoidal. Entonces, dependiendo también de la localización, ya sería un proceso quirúrgico para poder extraerlo. ¿Ok? También existen las senoscopías, que se hace una trepanación. Por ahí vamos a introducir el endoscopio y podemos evaluar todos los senos por endoscopia. Radiología muy importante para toda la cabeza, para los senos. ¿Qué densidad debe de tener el aire en la radiografía? ¿Cómo lo debemos de ver? Es negro. ¿Cómo se llama lo negro? Radiolúcido. Radiolúcido. Entonces, los senos se van a ver radiolúcidos negros, como tenemos aquí una parte de la radiografía. Pero si todos observamos bien, está delimitado una masa que es tiene una densidad más radiopaca. Esto era un quiste paranasal, ¿ok? Entonces, ya si tomamos una radiografía y vemos que aquí hay una masa que está ocupando el seno, entonces ya podemos a lo mejor realizar un flap, realizar ya la cirugía, ¿ok? También está radiografía de tórax, pero solamente en bebés, ¿ok? Porque en adultos, bueno, depende de su equipo y del tamaño del caballo, a lo mejor si no está tan gordo, tan grande y tienen un buen equipo, puede salir el pulmón bien. Pero no siempre salen radiografías de tórax muy bonitas en caballos grandotes, gordos, ¿ok? Pero podemos evaluar el pulmón, si tiene alguna consolidación, si tiene un patrón intersticial, puede ser, ¿ok? El ultrasonido también nos va a ayudar muchísimo para medir la pleura, el grosor de la pleura y aparte si tiene líquidos, si hay reverberancia, si hay colas de cometa,
¿ok? Podemos tener, ¿qué más? Tomografía, también hay tomografía para cabeza. Tomografía solamente es para cabeza y miembros, que es lo único que cabe en la dona del tomógrafo, pero sí es muy común, no tanto en México, pero en Canadá, Estados Unidos, que los propietarios pagan más este tipo de pruebas. Aquí es muy común que también se hagan aspirados de un lavado transtraqueal o un lavado broncoalveolar, ¿ok? Entonces, recuerden, todo, si el propietario de cierta manera pueden ustedes lograr que pague al menos un examen de laboratorio, rayos X, ultrasonido, que es más común, a lo mejor una endoscopía, pues hay que tratar de realizar todas las pruebas pertinentes para llegar a un diagnóstico definitivo y poder darle un tratamiento correcto. No sé si tengan alguna duda, comentario, ¿vale? ¿No? Bueno, pues entonces tienen sus 4 temas. No sé si ya los que no han hecho su trabajo pueden pues, buscar el artículo del tema que más les haya gustado. Y ustedes mismos cuando estén viendo el reporte de caso van a empezar pues, a ver la metodología que llevan, ¿no? Cómo es que tenemos la reseña, la historia clínica, la anamnesis, después pruebas, ¿ok? Bueno, primero todos los signos, pruebas de laboratorio, si algunos tienen tratamiento, si alguno murió, pues los hallazgos en la necropsia, ¿ok? Entonces, pues cualquier cosa, estamos en el chat o puede ser por vía correo electrónico. Y pues sería todo. Que tengan buen día. Doctora, perdón, yo ya no entendí un poco. ¿La parte teórica se evalúa de una forma y la práctica de otra o son lo mismo? No, es lo mismo. Como no tenemos ahorita práctica presencial, la práctica ustedes la evalúan, bueno, más bien, la práctica nosotros la vamos a evaluar con el reporte que nos van a entregar, donde aplican, se podría decir que todo va a ser teórico, pero pues aplicarían un poco de forma práctica, analizando las pruebas que hay en el reporte. Vale, muchas gracias. Bueno, nos vemos. Bye. Gracias, doctora. Gracias, doctora.